Siéntense cómodamente. En este episodio, vamos a visitar barcos abandonados a varias decenas de metros de profundidad en los que se encuentran bañeras, motocicletas, camiones. Antes de ir al encuentro de organismos microscópicos que literalmente están haciendo desaparecer un transatlántico, el Titanic. Pero antes de aventurarnos a 3.820 metros de profundidad, comencemos echando un vistazo a uno de los naufragios más grandes del Mediterráneo. Un gigantesco ferry que se hundió en 1980 y que yace al alcance de los buzos frente a la isla de Chipre, el Zenobia. Este mastodonte de hierro y acero a veces es llamado el Titanic del Mediterráneo, porque este gigante sumergido, aunque es un poco más pequeño que su ilustre predecesor, que se hundió en su viaje inaugural, aún así tiene unas dimensiones impresionantes. De hecho, este naufragio, con sus 172 metros de largo, es absolutamente imposible de capturar completamente en pantalla. Pero la comparación termina ahí, porque cuando se hundió, este ferry se hundió lentamente. Todos tuvieron tiempo de ser evacuados y no hubo víctimas que lamentar. Y luego, a diferencia del Titanic, que yace a 3.820 metros de profundidad en las profundidades del Atlántico Norte y solo se puede alcanzar en submarino, el Zenobia, que descansa sobre su lado izquierdo a 40 metros de profundidad, es accesible para los buzos, quienes cada año son miles de aficionados que vienen a explorar su interior. Han pasado 35 años desde que el barco se hundió. Y aunque el pecio en general ahora está colonizado por una vida marina rica y variada, en algunos lugares uno podría casi decir que nada ha cambiado. En el interior, el Zenobia todavía guarda en sus bodegas todo lo que transportaba. Aquí, las cajas volcadas y destrozadas de los camiones dejan ver, como una alucinación, huesos completamente limpiados por los peces, que es todo lo que queda de la vida. Carne de cordero transportada por los camiones, después de pasar un largo tiempo a 32 metros de profundidad. Ahí, en la cafetería, ahora en posición horizontal, uno puede hacer burbujas de helado detrás de una barra inclinada. Y aunque en 33 años, la madera, como todos los elementos orgánicos, ha desaparecido, en las profundidades del barco, donde se aventuran los buzos más experimentados, es posible nadar entre los autos y los camiones oxidados, con llantas extrañamente intactas. En el Mar Rojo, el naufragio del mítico Sistole Gorme, que yace en el fondo del agua desde hace más de 80 años, también parece desafiar al tiempo. En las entrañas de este barco fantasmagórico, al que se entra sin tocar la puerta, se encuentran una gran cantidad de objetos que tienen algo magnético. Aquí también, nada o casi nada parece haber cambiado. Todo ahí da la impresión de estar congelado, como el primer día. Las llantas parecen estar intactas, y algunas motocicletas con sidecar, con solo quitarles un poco el polvo, parecen listas para arrancar de nuevo. Pero esas miles de toneladas de acero que yacen en el fondo del mar, esos cañones antiaéreos firmemente fijados en la cubierta, como esa locomotora colocada a 36 metros de profundidad, están inexorablemente destinadas a desaparecer. La esperanza de vida del casco de un barco depende de dónde se hundió y de qué está hecho. Un arrastrero con casco de madera, que se hunde en las aguas cálidas del Océano Índico, será devorado muy rápidamente por microorganismos, gusanos marinos, percebes y otros crustáceos. Pero también será desintegrado por la fuerza de las corrientes y las olas, que juntas deberían acabar con él en unos pocos años. El arrecife de Basat, en India, ubicado en el canal de Mozambique, es conocido por haber hundido por sí solo decenas de barcos desde el siglo XVIII. Y sin embargo, hoy en día, muy a menudo, ya no queda nada de la madera de aquellos que naufragaron allí. A lo mucho, quedan solo algunos fragmentos metálicos, un ancla, como únicos recuerdos de su naufragio. En general, la suerte de los barcos de acero no suele ser mucho más envidiable. Aquellos que se hundieron en un mar cálido y cerca de la costa, donde las corrientes suelen ser más fuertes, generalmente no duran mucho tiempo. Las olas y las inclemencias del tiempo los destrozarán en unas pocas décadas, antes de dispersar, con el paso de los siglos y en todas direcciones, los pocos fragmentos que queden.
La larga costa de los esqueletos, en Namibia, es conocida por los numerosos barcos que, víctimas de las fuertes corrientes y la niebla que frecuentemente oculta la costa, encallaron allí. En los mapas de esta región inhóspita se puede ver la ubicación de una gran cantidad de naufragios. Pero cuando uno va al lugar supuesto de estos restos, a menudo ya no están ahí, ya que desde entonces han sido tragadas por la arena, arrastradas o destrozadas en pedazos por las olas. Y aunque a menudo es más deseable, cuando se es un barco hundido, terminar protegido de los peligros de la superficie por decenas de metros de agua, inevitablemente estos gigantes bajo el mar no van a durar mucho tiempo. Porque por muy imponentes que sean estos monstruos de acero, todos están siendo literalmente devorados. Hay que decir que todos los océanos del mundo albergan una fauna de organismos microscópicos, para quienes los metales como el hierro son el equivalente a deliciosos postres para nosotros. Así se han descubierto hongos y bacterias que han desarrollado apetito por imponentes paredes de acero, de las que se alimentan lentamente. Por culpa o gracias a esta actividad biológica microscópica, un naufragio como el del Sistel Gorm está a la mitad de su vida y debería, para finales de este siglo o el siguiente, terminar por morir una segunda vez. Después de haberse hundido, con el paso del tiempo, todos estos gigantes de acero van a ser digeridos. Incluso un mastodonte como el Titanic, que uno podría pensar que está en mejor situación, está protegido del apetito de estas bacterias por la profundidad a la que yacen los restos, por el frío mordaz que reina en el fondo de los océanos, no escapará de ello. Para un ojo no entrenado, los restos del transatlántico hundido en 1912 parece estar admirablemente bien conservado. Pero en realidad, aquí también, aunque apenas hay 4 grados, los microorganismos están trabajando y digieren lentamente los restos del barco de manera continua. Estos glotones invisibles transforman, para alimentarse, unas 150 toneladas de hierro en una especie de papilla de óxido extremadamente frágil. Así que los restos deberían derrumbarse en unos 50 años y estar casi completamente descompuesto y digerido en unos 5 o 6 siglos. De hecho, todos estos monstruos de acero se deterioran según la profundidad, salinidad y temperatura de los océanos donde se hundieron, siendo inexorablemente corroídos en sus paredes a razón de 0.5 a 2 milímetros de grosor por década. Afortunadamente, no todos los mares y océanos del mundo reservan un destino tan funesto y rápido para quienes quedan varados en el fondo. Incluso sucede que, excepcionalmente, estas bacterias no estén presentes y se descubran naufragios que parecen no haber sido perturbados por nada. Así, recientemente se descubrió en el Mar Negro, frente a las costas búlgaras, los restos de un barco mercante casi intactos, a pesar de ser de madera y datar de la antigüedad. De hecho, si esta embarcación, después de haber pasado 2.400 años bajo el agua, a casi 2 kilómetros de profundidad, está tan bien conservada, es porque el mar en el que se hundió posee propiedades sorprendentes. En el Mar Negro, a más de 180 metros de profundidad, el agua se vuelve anóxica, es decir, extremadamente pobre en oxígeno. En estas aguas profundas y oscuras no se encuentran o hay muy pocos organismos capaces de descomponer la materia orgánica. Y en estas condiciones, la madera, el cuero, las cuerdas e incluso los tejidos pueden conservarse, haciendo así del Mar Negro un pequeño paraíso para los cazadores de naufragios. Y sobre todo, uno de los museos sumergidos más grandes de la historia de la humanidad, en el que se han identificado decenas y decenas de naufragios, que datan del Renacimiento, del Imperio Bizantino, e incluso, en el caso de las más antiguas, se remontan hasta la antigüedad. Mucho más al norte, en el Mar Báltico, también encontramos condiciones muy particulares que han permitido que algunos barcos se conserven durante siglos. Por ejemplo, recientemente se encontró perfectamente conservado en un canal fangoso a la salida del puerto de Estocolmo, el Vasa, un buque de guerra sueco que se hundió durante su viaje inaugural en 1628, y cuyo casco estaba en tal estado de conservación que incluso lo reflotaron antes de reconstruirlo poco a poco para ponerlo en un museo. Hoy en día,
Este barco, después de haber pasado 3 siglos bajo el agua, incluso se ha convertido en el barco más visitado del mundo. Cada año, en Suecia, casi 1 millón de personas van a descubrirlo. De hecho, si el Vasa, como ese otro barco mítico, el Mars, que fue hundido durante una batalla naval hace casi 500 años, están tan bien conservados después de haber pasado siglos en el fondo del mar Báltico, es porque este último carece de los moluscos que se deleitan con la madera. Pero también, y paradójicamente, porque se hundieron en ambientes tóxicos y contaminados, como el Canal de Estocolmo, cuyas condiciones afectan a muchos microorganismos que se alimentan de celulosa. Este otro naufragio de madera, hallado también en las aguas profundas del mar Báltico, donde llevaba más de 5 siglos, parece estar mejor conservado que muchos de los monstruos de acero que hemos visitado y que solo han pasado 1/10 parte de ese tiempo en el fondo del Mar Rojo o del Mediterráneo. Y si sienten que en este episodio se han hartado de naufragios, al punto de hartar hasta una bacteria que come acero, piensen en todos esos misterios que aún están escondidos en el fondo del mar, en esos barcos que esperan ser encontrados, ya sea en buen estado o descompuestos, y que muchas veces solo tienen valor por su historia y por la que cuentan los objetos que guardan, y que a veces pueden encontrarse en cantidad. Como este impresionante campo de ánforas descubierto por un equipo del barco oceanográfico EV Nautilus en el mar Egeo. Porque los naufragios que se hundieron accidentalmente en el fondo nos muestran el pasado tal como era realmente. Estos barcos, salvo excepciones, no eligieron el momento en que iban a hundirse. Y cuando los arqueólogos encuentran, usando submarinos, naufragios en aguas profundas, saben con certeza que ningún humano ha estado aquí antes que ellos. A diferencia de las tumbas o templos situados en tierra firme, que a lo largo de su larga historia pudieron ser visitados y profanados, los naufragios, en el momento de su descubrimiento, son cápsulas del tiempo que preservan una instantánea del pasado. Al girar en un pasillo sumergido, entras en la cabina del capitán, que ahora está alegremente ocupada por los peces. Y en el centro de esta habitación, a 20 metros de profundidad, se encuentra un timón cubierto de algas. Quizá te indique la dirección de Heraclión, cuyo nombre mítico no es el de un naufragio, sino el de una ciudad sumergida por un terremoto, y que fue encontrada bajo 8 metros de agua de mar, a casi 7 kilómetros de las costas egipcias. A veces, en el fondo del mar hay inodoros, bañeras llenas hasta el borde de misterios y de historias por contar.